¿Y si las historias que te contaron sobre Dios, el universo y tu propio potencial fueran solo una verdad a medias, diseñada para ocultar un poder inmenso? A lo largo de este vídeo, desvelaremos el conocimiento ancestral que la ciencia de vanguardia está empezando a confirmar, una verdad que te dará las claves para transformar tu realidad. Asegúrate de verlo hasta el final, porque el secreto que estás a punto de escuchar tiene la capacidad de reescribir por completo quién crees que eres y de lo que eres verdaderamente capaz. Primero, el conocimiento oculto, las historias que nos limitaron. Nuestra civilización se erige sobre dos grandes pilares narrativos, la religión y la ciencia. Por un lado, la promesa de un universo con propósito, un camino de amor y ética dictado por una inteligencia divina. Por otro, un cosmos indiferente, un ballet de materia y azar regido por leyes impersonales que pueden ser medidas y predichas. Durante siglos hemos habitado el espacio, a menudo conflictivo, entre estas dos visiones. Pero para un número creciente de personas, ambas narrativas resultan insuficientes. Ambas dejan un vacío, una disonancia fundamental con la experiencia interna más profunda del ser humano. Es precisamente en esta grieta, en esta insatisfacción existencial, donde comienza nuestra investigación. Y para guiarnos en este territorio complejo, nos valdremos del trabajo de una mente excepcional, una académica que dedicó su vida a explorar estas fisuras en nuestro entendimiento. Hablamos de la doctora Betty Kovacs, cuyo doctorado en literatura narrativa comparada y teoría del lenguaje simbólico y mítico por la Universidad de California, Irvine, le proporcionó las herramientas para analizar no solo lo que las historias dicen, sino cómo funcionan y qué verdades pueden ocultar. La doctora Kovacs no es simplemente una académica, es, en el sentido más profundo del término, una buscadora. Desde su juventud, experimentó una inquietud persistente, la sensación de que las explicaciones ofrecidas por el dogma religioso y el materialismo científico eran meros ecos de una verdad mucho más vasta. La religión, en su forma institucionalizada, ofrecía consuelo y comunidad, pero a menudo a costa de la indagación personal, exigiendo fe en lugar de conocimiento directo. La ciencia, por su parte, ofrecía un modelo del universo de una precisión asombrosa, pero despojándolo de significado, conciencia y sacralidad, reduciendo la vida a un accidente bioquímico en un rincón olvidado del cosmos. Betty Kovacs sintió que la clave no residía en elegir un bando, sino en trascender ambos, en busca de una tradición más antigua, una sabiduría primordial que ambas corrientes, a su manera, habían eclipsado. Su viaje se convirtió en una búsqueda implacable de un conocimiento que no temiera abarcar tanto el espíritu como la materia, un conocimiento que no exigiera la fe ciega, sino que invitara a la experiencia directa y transformadora. Para comprender la magnitud de lo que se ha perdido, debemos dirigir nuestra atención al mito fundacional de la cultura occidental, la historia del Jardín del Edén. La versión que todos conocemos, narrada en el libro del Génesis, es una de transgresión y castigo. Se nos presenta un paraíso donde la humanidad, en la figura de Adán y Eva, vive en un estado de inocencia y comunión con su Creador. Dios les concede dominio sobre toda la creación, con una única prohibición: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, una serpiente, descrita como la más astuta de las criaturas, tienta a Eva, quien come del fruto y comparte con Adán. Su acto de desobediencia provoca la ira divina. El resultado es catastrófico. Son expulsados del paraíso, condenados a una vida de sufrimiento y mortalidad, y lo que es más importante, se produce una ruptura permanente entre la humanidad y Dios. La serpiente es maldecida, y sobre la humanidad recae la mancha del pecado original. Esta historia se ha interpretado durante milenios como la justificación de la condición humana. Nacemos en pecado, separados de lo divino,
y necesitamos una redención externa para sanar una herida infligida en el origen de los tiempos. Es una narrativa de culpa, vergüenza y dependencia. Pero, ¿y si esta interpretación, lejos de ser la única, fuera en realidad una distorsión posterior de un conjunto de símbolos mucho más antiguo y poderoso? La doctora Kovacs, a través de su estudio comparativo de mitologías, nos revela una perspectiva radicalmente diferente, una que transforma por completo el significado de estos arquetipos. Consideremos primero el árbol. En tradiciones mucho más antiguas, como las de Sumeria, el árbol de la vida no era un tabú, sino un símbolo sagrado de conexión cósmica y ascensión espiritual. Sus raíces se hundían en el inframundo, el reino del inconsciente, mientras que su tronco representaba el mundo físico y sus ramas se extendían hacia los cielos, el dominio de la conciencia superior. El fruto no era una trampa, sino una ofrenda de sabiduría, una invitación a participar en la naturaleza divina y a alcanzar niveles más elevados de percepción. No se trataba de una prueba de obediencia, sino de una oportunidad para la evolución consciente. Ahora, analicemos el símbolo más vilipendiado, la serpiente. En la narrativa patriarcal posterior, se convierte en la encarnación del mal, el tentador. Sin embargo, en la inmensa mayoría de las culturas antiguas de todo el mundo, la serpiente era un símbolo sagrado de un poder inmenso y positivo. Representaba la fuerza vital, la sanación, como vemos en el caduceo de Hermes o el bastón de Asclepio, símbolos médicos hasta el día de hoy. La regeneración, al mudar su piel, y la sabiduría primordial. De manera crucial, la serpiente enroscada es el símbolo universal de lo que en las tradiciones védicas de la India se conoce como la energía Kundalini, una potentísima fuerza espiritual, una inteligencia cósmica que reside, latente, en la base de la columna vertebral de cada ser humano. Se la describe como una serpiente dormida. Cuando se la despierta a través de prácticas espirituales, esta energía asciende por la columna vertebral, activando centros energéticos o chakras, y culminando en la coronilla con la experiencia de la iluminación, la unión mística con la totalidad del ser. Por lo tanto, la serpiente del Edén, desde esta perspectiva, no nos tienta hacia la caída, sino que nos ofrece la clave para nuestro propio despertar divino, para la activación de nuestro potencial espiritual latente. Esta reinterpretación nos lleva inevitablemente al tercer elemento distorsionado, el femenino divino. No es casualidad que la serpiente, en las culturas prepatriarcales, fuera casi siempre la compañera de la gran diosa, la personificación de la creación, la naturaleza y la sabiduría. La demonización de la serpiente fue, de hecho, parte de un proceso más amplio de supresión de la diosa y de la sacralidad de lo femenino. En el mito sumerio, por ejemplo, la diosa Inanna custodiaba el árbol de la vida. En la narrativa del Génesis, el personaje femenino, Eva, es quien dialoga con la serpiente y toma la iniciativa. Sin embargo, la historia se reescribe para que su acción no sea un acto de búsqueda de sabiduría, sino de debilidad y seducción. Se convierte en la puerta de entrada del pecado, justificando así el establecimiento de un orden social patriarcal donde lo femenino es considerado subordinado, peligroso e indigno de confianza. La transformación de una historia de empoderamiento espiritual, guiada por el principio femenino en comunión con la fuerza vital, la serpiente, en una historia de pecado y castigo, sentó las bases de una civilización desconectada de la mitad de su herencia espiritual y de la sacralidad de la tierra, a menudo asociada a lo femenino. Esta reinterpretación de nuestros mitos fundacionales no es un caso aislado. Un fenómeno similar ocurrió con la figura central de la espiritualidad occidental, Jesús. La imagen que ha prevalecido, moldeada por siglos de concilios eclesiásticos, es la de Jesús como el Hijo unigénito de Dios, una figura divina externa y única, cuya muerte en la cruz es el sacrificio necesario para redimir a la humanidad del pecado original de Adán. En este modelo, la salvación es un don que se recibe a través de la fe en Él, como Salvador personal. Sin embargo, en 1945, un descubrimiento monumental en Nag Hammadi,
Egipto, sacó a la luz una biblioteca de textos cristianos antiguos que habían permanecido ocultos durante más de 1600 años. Estos evangelios, conocidos como los evangelios gnósticos, presentaban una visión de Jesús y sus enseñanzas radicalmente diferente a la ortodoxia establecida. En textos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, Jesús no aparece como un Salvador que pide fe, sino como un maestro místico, un guía que enseña el camino hacia la gnosis, una palabra griega que significa conocimiento directo e intuitivo. En estos textos, el mensaje central no es la necesidad de ser salvado por una fuerza externa, sino la urgencia de despertar a la divinidad que ya reside en nuestro interior. Las enseñanzas de este Jesús místico se resumen en frases de un poder transformador incalculable, frases que invierten por completo la narrativa tradicional. Cuando dice, «No vine a salvarte, vine a recordarte quién eres», desplaza el problema fundamental de la humanidad del pecado a la amnesia. No somos seres caídos y corruptos, sino seres divinos que hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. El papel del maestro no es perdonar, sino despertar. Quizás la declaración más revolucionaria se encuentra en la idea de que la meta última no es simplemente adorar a la figura de Cristo, sino realizar esa misma conciencia en uno mismo. La enseñanza implícita es que Cristo no es el apellido de Jesús, sino un estado de conciencia iluminada, un potencial inherente a toda la humanidad. Jesús fue quien lo encarnó y lo demostró plenamente, y su verdadera misión fue enseñar a otros a hacer lo mismo. Por eso, una de las ideas centrales que emanan de estas tradiciones es: no basta con seguir al Cristo, debes convertirte en el Cristo. Es una llamada a la soberanía espiritual, una declaración de que el reino de los cielos no es una localización futura, sino una realidad interior accesible a través del autoconocimiento y la transformación. Así, nos encontramos ante una conclusión inevitable y profundamente perturbadora. Las historias que han definido nuestra identidad, que han moldeado nuestra psicología, nuestra sociedad y nuestra espiritualidad, podrían ser versiones profundamente alteradas de una sabiduría mucho más antigua y liberadora. Una sabiduría que no hablaba de pecado, sino de potencial, no de obediencia ciega, sino de conocimiento directo, no de un Dios lejano en el cielo, sino de una divinidad latente en lo más profundo de nuestro ser. Esto nos obliga a formular la pregunta que guiará el resto de nuestro viaje. Si nuestras historias más sagradas fueron distorsionadas, ¿qué poder ancestral nos fue arrebatado y cómo podemos recuperarlo? Hemos roto el sello de las historias que nos limitaron, revelando la verdad oculta tras los mitos. Pero saber que nos fue arrebatado un poder es solo el primer paso. La verdadera pregunta es: ¿cómo lo recuperamos? En la siguiente parte dejaremos la teoría para entrar en la práctica. Te revelaremos las tecnologías de la conciencia que los antiguos usaban para experimentar la divinidad directamente, desde las técnicas secretas del chamán hasta la ciencia energética de los templos sagrados. Estás a punto de descubrir el manual de instrucciones de tu potencial perdido. 2. Las tecnologías ancestrales de la conciencia. Habiendo establecido la posibilidad de que nuestras narrativas fundacionales fueran alteradas, nos enfrentamos a una pregunta de suma importancia. Si existió una sabiduría primordial que nos fue arrebatada, ¿cómo se accedía a ella? ¿Cuáles eran los métodos y las herramientas para experimentar directamente ese poder ancestral del que hablaban los mitos originales? La respuesta reside en lo que podemos denominar las tecnologías ancestrales de la conciencia. No se trata de tecnologías en el sentido moderno de máquinas y circuitos, sino de sistemas sofisticados y empíricos, desarrollados y refinados a lo largo de milenios, para explorar, cartografiar y modular la experiencia humana de la realidad. Estas tecnologías se dividen en dos categorías principales: el software de la mente y el hardware de la Tierra.
Comencemos por el software, el sistema operativo de la psique humana. La práctica más antigua y universal para la exploración de la conciencia es, sin duda, el chamanismo. Con raíces que se hunden más allá de los 40.000 años, el chamanismo no es una religión, sino una técnica. Es el método arcaico del éxtasis, un conjunto de prácticas diseñadas para inducir estados no ordinarios de conciencia que permiten al practicante, el chamán, viajar a realidades invisibles. Desde esta perspectiva, el mundo físico que percibimos es solo una de las muchas capas de la existencia. El chamán, como un auténtico técnico de lo sagrado, aprende a navegar por estas otras dimensiones para obtener conocimiento, poder y sanación para su comunidad. No es un acto de fe, sino un viaje pragmático y empírico al cosmos interior. Para emprender estos viajes, los chamanes de todo el mundo, separados por vastos océanos y milenios, descubrieron de forma independiente un conjunto de herramientas universales para alterar la percepción. La más fundamental de estas herramientas es el sonido, específicamente el ritmo. El sonido monótono de un tambor, tocado a un ritmo constante de entre 3 y 4 pulsaciones por segundo, tiene un efecto psicotrópico directo sobre el cerebro humano. Este ritmo induce un arrastre de las ondas cerebrales, guiándolas desde el estado de vigilia normal, conocido como beta, hacia los estados alfa y teta. Estos estados se asocian con la meditación profunda, la hipnosis, los sueños lúcidos y las visiones vívidas. Es una forma de neurotecnología sónica, una llave vibratoria que abre las puertas de la percepción. De forma similar, el canto de mantras o cantos guturales crea una resonancia en el cuerpo que aquieta la mente discursiva y facilita la entrada en estados de trance. Junto al sonido encontramos el movimiento. La danza extática, los giros repetitivos o los movimientos rítmicos, a menudo llevados hasta el punto del agotamiento físico, sirven para disolver la rígida estructura del ego y las fronteras entre el yo y el no yo. Al suspender el control consciente y permitir que el cuerpo sea movido por el ritmo, el practicante puede experimentar una fusión con la energía circundante, un estado de unidad que es el sello distintivo de la experiencia mística. En muchas tradiciones también se utilizaron plantas sagradas, conocidas hoy como enteógenos, un término que significa lo que genera lo divino en nuestro interior. Su uso no era recreativo, sino profundamente ritualizado. Eran consideradas aliadas o maestras que ofrecían un acceso directo y abrumador a las dimensiones ocultas de la realidad, revelando la interconexión fundamental de toda la vida. Lo verdaderamente fascinante es que la ciencia moderna está comenzando a validar, en su propio lenguaje, la eficacia de estas antiguas técnicas. La neurociencia, a través del estudio de meditadores avanzados y de los efectos de los psicodélicos en el cerebro, ha identificado una red neuronal llamada la red neuronal por defecto. Esta red está asociada con nuestro sentido del yo, nuestro ego, y es responsable de la cháchara mental, de las preocupaciones sobre el pasado y el futuro. Se ha descubierto que las prácticas chamánicas y meditativas, precisamente, reducen drásticamente la actividad en esta red. Al silenciar el ego, el cerebro se reconfigura, permitiendo modos de percepción más holísticos y experiencias de profunda unidad y conexión, exactamente lo que los chamanes han descrito durante milenios. Si el chamanismo representa el software de la conciencia, entonces los grandes templos y monumentos megalíticos del mundo antiguo pueden ser entendidos como el hardware. Debemos abandonar la idea de que estos lugares, las pirámides de Egipto, los círculos de piedra como Stonehenge o los templos de Malta y Perú, eran simplemente tumbas, observatorios primitivos o lugares pasivos de adoración. La evidencia sugiere que fueron, en realidad, instrumentos de una ciencia perdida, máquinas energéticas diseñadas para interactuar tanto con el cosmos como con la conciencia humana. Eran portales de transformación, construidos para crear campos de energía específicos que facilitaran el acceso a esos mismos estados expandidos que el chamán buscaba a través de sus prácticas internas. La ciencia detrás de estos lugares sagrados
es multifacética y de una sofisticación asombrosa. En primer lugar, se basa en la geometría sagrada. Las dimensiones, proporciones y formas de estas estructuras no eran arbitrarias. Incorporaban de forma recurrente constantes matemáticas universales como pi y especialmente la proporción áurea. Esta proporción es un patrón fundamental de crecimiento y armonía que se encuentra en toda la naturaleza, desde la disposición de los pétalos de una flor hasta la espiral de una galaxia. Al construir templos basados en esta geometría, los antiguos no solo creaban edificios de una belleza excepcional, sino que estaban replicando el orden armónico del universo. Estaban construyendo resonadores, espacios que vibraban en sintonía con la propia energía de la vida y que, por lo tanto, podían amplificarla en quien entraba en ellos. En segundo lugar, estos templos estaban en una precisa alineación cósmica. Su orientación no era casual, sino que estaba calculada con una precisión astronómica que aún hoy nos asombra. Estaban alineados con los solsticios y equinoccios, con los ciclos de la luna, o con la salida y puesta de estrellas específicas como Sirio o las del cinturón de Orión. Este acto no era meramente simbólico o calendárico. Se basaba en la comprensión de que en estos momentos cíclicos la Tierra recibe flujos de energía cósmica específicos. El templo, correctamente alineado, actuaba como una antena, un canal para atraer, concentrar y modular estas energías, convirtiéndose en un lugar de poder donde las fuerzas del cielo y la tierra se encontraban y se hacían accesibles. Finalmente, el factor más profundo y quizás más controvertido es su relación con la resonancia electromagnética. La Tierra no es una roca inerte. Posee un campo electromagnético y está surcada por corrientes de energía telúrica. Investigaciones recientes sugieren que muchos, si no todos, los lugares sagrados del mundo fueron construidos deliberadamente sobre nodos de alta energía de esta red planetaria, puntos donde el campo electromagnético de la Tierra es particularmente intenso. La elección de los materiales, como el granito, rico en cristales de cuarzo con propiedades piezoeléctricas, y la forma de las estructuras actuaban para amplificar estas energías naturales. Una pirámide, por su forma, puede captar y enfocar la energía. Una cámara subterránea, dentro de un túmulo, puede actuar como una caja de resonancia. Al entrar en un espacio así, el propio campo electromagnético del cuerpo humano, incluido el de nuestro cerebro, podía entrar en resonancia con la frecuencia del lugar, induciendo de forma natural estados alterados de conciencia, facilitando la sanación y las experiencias místicas. Este conocimiento integrado, esta ciencia sagrada que unía la mente, la tierra y el cosmos, no desapareció por completo, pero fue forzada a la clandestinidad. Fue perseguida y suprimida por el auge de las religiones dogmáticas que buscaban el monopolio de la conexión con lo divino, y más tarde ridiculizada por un paradigma científico materialista que negaba la existencia de cualquier realidad más allá de lo medible físicamente. Sin embargo, esta sabiduría sobrevivió. Fue preservada y transmitida en secreto a través de las corrientes esotéricas de Occidente, convirtiéndose en el conocimiento oculto de grupos como los hermetistas, que bebían de la sabiduría egipcia, los alquimistas, los cabalistas y las sociedades secretas como los rosacruces. Se convirtieron en los guardianes de la llama. La alquimia es quizás el ejemplo más elocuente de esta ciencia disfrazada. Exotéricamente, para el mundo exterior, era el arte de transmutar metales viles en oro. Pero esotéricamente, en su verdadero corazón, este era un lenguaje simbólico para describir el proceso de transformación espiritual humana. El verdadero plomo que el alquimista buscaba transformar era su propia conciencia ordinaria, densa, ignorante y dominada por el ego. El oro era el logro de la conciencia iluminada, solar, la realización de la divinidad interior. Cada paso del proceso alquímico era un mapa detallado del viaje del alma hacia su propia liberación. El laboratorio no estaba fuera, sino dentro del propio practicante. Este conocimiento, guardado en secreto durante milenios,
está resurgiendo hoy. ¿Y si la ciencia moderna, sin saberlo, estuviera a punto de confirmar lo que los místicos siempre supieron? Hasta ahora hemos desenterrado las tecnologías de la mente y el poder oculto en la piedra, un conocimiento que sobrevivió en secreto durante milenios. Pero, ¿qué sucede cuando esta sabiduría ancestral se encuentra cara a cara con la ciencia más revolucionaria de nuestro tiempo? En la parte final, te revelaremos cómo la física cuántica no solo confirma lo que los místicos siempre supieron, sino que te entrega la prueba definitiva de tu propio poder para dar forma a la realidad. La pieza más importante del rompecabezas está a punto de ser revelada. Tercera, la convergencia, tu potencial co-creador. Nos encontramos en el umbral de una nueva era, un momento de convergencia sin precedentes en la historia del pensamiento humano. El conocimiento ancestral, preservado en el secreto de las tradiciones místicas, y los descubrimientos más avanzados de la ciencia de vanguardia, que alguna vez parecieron irreconciliables, están comenzando a reflejarse mutuamente de una manera asombrosa. El puente que une estos dos mundos, la clave que valida la visión de los antiguos sabios, se encuentra en el lugar más inesperado, el extraño y contraintuitivo mundo de la física cuántica. La física clásica de Newton nos describió un universo predecible, una gran maquinaria cósmica hecha de objetos sólidos y separados que interactuaban según leyes fijas. Era un universo en el que la conciencia humana era, en el mejor de los casos, un epifenómeno, un espectador pasivo de un drama mecánico. Sin embargo, a principios del siglo XX, la investigación sobre el comportamiento de la materia y la energía en las escalas más pequeñas reveló una realidad fundamentalmente diferente, una que resuena de manera extraordinaria con las enseñanzas místicas de todas las épocas. La física cuántica no solo revisó nuestro entendimiento del cosmos, lo demolió y lo reconstruyó sobre principios que los místicos habrían reconocido al instante. El primer pilar de esta nueva visión es la interconexión fundamental. El fenómeno del entrelazamiento cuántico, que Einstein famosamente denominó acción fantasmal a distancia, demuestra que dos partículas que han interactuado una vez pueden permanecer conectadas de tal manera que una acción sobre una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Esto viola nuestra noción clásica de espacio y tiempo, y apunta ya a una capa más profunda de la realidad, donde todo está unificado, donde la separación es una ilusión. Los místicos siempre hablaron de una red invisible, un tejido que conecta toda la existencia. La ciencia ahora nos ofrece la evidencia empírica de este universo no local e interconectado. Además, la dualidad onda-partícula nos enseña que las unidades fundamentales de la realidad no son cosas sólidas, sino campos de probabilidad, ondas de potencial que solo se manifiestan como partículas localizadas cuando son observadas. Esto significa que el universo, en su nivel más básico, no es materia, sino potencialidad. El espacio vacío, el vacío cuántico, no está vacío en absoluto. Es un pleno, un campo vibrante de energía infinita, del cual emerge y al cual retorna toda la materia. Este campo cuántico es la descripción científica moderna de lo que las tradiciones antiguas llamaban el akasha, el éter, el Tao o la mente universal, la fuente invisible de todo lo visible. Este entendimiento nos lleva al descubrimiento más revolucionario y filosóficamente profundo de la ciencia moderna, el rol de la conciencia en la configuración de la realidad. El efecto observador es un principio central de la mecánica cuántica que establece que el acto de medir o observar un sistema cuántico afecta inevitablemente al resultado. La onda de potencialidad colapsa en una partícula definida, en un evento concreto, en el momento de la observación. Esto sugiere que la conciencia no es un mero espectador pasivo del universo.
Es un participante intrínseco en el proceso por el cual el potencial se convierte en realidad. La línea que separa al observador de lo observado se disuelve. Esta es quizás la convergencia más directa con la enseñanza mística que ha sostenido durante milenios que el mundo que experimentamos es un reflejo de nuestro estado de conciencia, que no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. La ciencia ahora nos dice que, a un nivel fundamental, la realidad espera ser definida por el acto de la percepción consciente. Si aceptamos las implicaciones de esta convergencia, nos vemos forzados a una reevaluación radical de nuestro propio poder. Si la conciencia está íntimamente ligada a la manifestación de la realidad, entonces nuestros estados internos, nuestros pensamientos, creencias, intenciones y emociones no son simplemente reacciones bioquímicas confinadas dentro de nuestro cráneo. Son patrones de energía, frecuencias vibratorias que emitimos constantemente al campo cuántico. La mente, por lo tanto, debe ser reconocida como la herramienta de creación más poderosa que poseemos. Una intención enfocada y coherente puede ser entendida como una directiva que organiza el campo de potencial, que influye en las probabilidades y que atrae hacia nosotros la manifestación de una realidad correlativa a nuestra vibración. No se trata de un concepto filosófico, sino de una posibilidad que emana lógicamente de los principios de la nueva física. Este conocimiento nos invita a pasar de la teoría a la práctica diaria, a convertirnos en científicos de nuestra propia vida. Las prácticas espirituales como la meditación y la visualización, a menudo relegadas al ámbito de lo esotérico, pueden ahora entenderse bajo una nueva luz, como tecnologías de la conciencia altamente eficaces. La meditación no es una simple técnica de relajación. Es un método disciplinado para aquietar el ruido de la mente analítica y del ego, esa red neuronal por defecto de la que hablamos, permitiéndonos así alcanzar un estado de coherencia interna desde el cual podemos interactuar con el campo unificado de una manera más lúcida y poderosa. Es el acto de desconectar del mundo de los sentidos para conectar con el mundo de las causas. La visualización, por su parte, no es un mero ejercicio de fantasía. Es el acto de crear un patrón de información claro y detallado en el campo cuántico. Cuando creamos una imagen nítida de un futuro deseado, y lo que es crucial, la combinamos con una emoción elevada, como la gratitud, el amor o la alegría, como si ese futuro ya hubiera ocurrido, estamos generando una firma electromagnética potente y coherente. Estamos, en esencia, sintonizando nuestra energía con la frecuencia de esa realidad potencial, atrayéndola desde el reino de la probabilidad hacia nuestra experiencia tangible. Este es el verdadero significado de ser un co-creador. Utilizar nuestra conciencia de manera deliberada para dar forma a la energía y convertirla en materia, en experiencia, en vida. Nos encontramos, por tanto, ante el gran reto de esta nueva era. Ya no podemos sostener la narrativa de la víctima, la creencia de que somos seres impotentes a merced de un mundo externo y aleatorio. El conocimiento emergente nos exige asumir una responsabilidad radical por nuestra propia realidad. El desafío consiste en pasar de un estado reactivo, donde nuestros pensamientos y emociones son un producto de nuestro entorno, a un estado creativo, donde nuestro entorno se convierte en un producto de nuestros pensamientos y emociones. Nos exige una vigilancia constante de nuestros estados internos y un compromiso para cultivar de forma deliberada aquellos que se alinean con la vida que deseamos crear, no solo para nosotros, sino para el mundo. ¿Qué sucedería si una masa crítica de seres humanos comenzara a emplear este poder de forma consciente y coordinada, con una intención de sanación, cooperación y prosperidad para todos? Hemos completado un viaje extraordinario. Comenzamos cuestionando las historias que nos limitaron, descubriendo cómo nuestros mitos más sagrados pudieron haber sido alterados. Proseguimos a desenterrar las tecnologías ancestrales de la conciencia, desde las prácticas internas del chamán hasta las máquinas energéticas de los templos antiguos. Y finalmente, hemos visto cómo esta sabiduría perdida encuentra un eco asombroso en los descubrimientos más profundos de la ciencia moderna, que nos revela un universo participativo
donde la conciencia es la clave de la creación. La conclusión es ineludible. El poder que hemos buscado fuera, en dioses, gurús o gobiernos, ha residido siempre en nuestro interior. No estamos separados del universo. Somos el medio a través del cual el universo se conoce y se crea a sí mismo. La pregunta final, por tanto, no es si tenemos este poder, sino si estamos dispuestos a reclamarlo. La pregunta es para usted. ¿Está listo para dejar de ser un producto de su pasado y empezar a ser el arquitecto de su futuro? Si este viaje ha resonado con usted, si ha sentido la verdad en estas palabras, le invitamos a unirse a una comunidad de mentes despiertas. Escriba en los comentarios: «Tuvo sentido para mí». No es solo una frase, es una declaración de su despertar y una forma de conectar con otros que están en este mismo camino.